Bienvenidos al nuevo tema Present Perfect para quinto año. Vamos a comenzar por los usos de este tiempo verbal. El primero es para hablar de experiencias. Por ejemplo, I have tried Brazilian fish. He probado el pescado brasilero. El otro uso que tenemos es para consecuencias en el momento presente, es decir, acciones que suceden en el pasado pero que en este momento, en el presente, tienen alguna consecuencia. Por ejemplo, she has broken her leg. Ella se rompió la pierna. El tercer uso es para acciones del pasado y presente, es decir, acciones que empiezan en el pasado y aún continúan al momento presente y quizás en el futuro. Por ejemplo, we have lived in this house since 1998. En este caso es nosotros hemos vivido en esta casa desde 1998. Quiere decir que en 1998 comenzamos a vivir en esa casa y aún continuamos allí. Vamos a ver parte de la estructura gramatical. Es muy sencillo, solo que hay que tener en cuenta las distintas partes. Por ejemplo, vamos a dividir los sujetos en dos grupos. Por un lado, I, you, we and they. Vamos a trabajarlos con los auxiliares have, haven't para el negativo. Por el otro lado, she, he, it van a ir con has y hasn't para el negativo. Estas son las estructuras más completas del presente perfecto. Para las oraciones afirmativas vamos a utilizar el sujeto más have, has, de acuerdo a ese sujeto, más el verbo participio. Ya vamos a hablar particularmente cuál es el verbo participio. Para las oraciones negativas utilizamos el sujeto, haven't o hasn't, de acuerdo obviamente al sujeto, más el verbo participio. Para las oraciones interrogativas utilizamos have, has, más el sujeto y el verbo participio. Y por supuesto el signo de interrogación al final. Recordemos que los verbos en pasado pueden ser regulares e irregulares. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de los tipos de verbos. Los verbos regulares, como vemos en este cuadro, tienen distintas formas de transformarse al pasado. La segunda columna que ven ustedes aquí es la que nosotros utilizamos con el pasado simple. Y esta tercera columna en la lista es la que llamamos el participio, el pasado participio. En castellano estos verbos son todos los terminados en ado, ido. Por ejemplo, la forma infinitiva es finish, la forma en pasado finished, la forma participia finished. Como ven, al ser verbos regulares, tanto en el pasado simple como en el participio se repite la transformación del verbo. Lo mismo sucede con stop. Stopped, stopped, tanto en el pasado simple como en el participio. Tenemos aquí una de las reglas en donde si el verbo era una sola sílaba, repetía la última de las consonantes y luego agregaba ed. Lo mismo sucede con work. Entonces, cuando trabajemos con las listas, ustedes tengan en cuenta esta posición de los verbos. Y vamos a hablar de primera columna, el infinitivo, segunda columna, los verbos regulares, ¿sí? Y del pasado. Y en la tercera columna, sobre todo cuando tengamos los verbos irregulares, es la que vamos a trabajar como participio. Veamos y repasemos un poco más puntualmente lo que les expliqué en este cuadro. La ortografía de los verbos regulares. Si el verbo termina en e, como el caso de bake, solamente agregamos una d y nos queda baked. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos la y por una i latina y agregamos ed, como en el caso de carry, carried. Si el verbo es de una sílaba y tiene la forma, es decir, termina consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y luego agregamos ed, como en el caso de stopped. Si el verbo tiene dos sílabas y la segunda es estresada, doblamos la última sílaba consonante y agregamos ed. Es decir, committed, eso viene a ser el acento committed, agregamos otra T más. Pero no se hagan problema por esta última regla,
que no la vamos a aplicar mucho en los ejercicios, pero se las doy por si llegamos a encontrar algún verbo de este tipo. Bien, vamos nuevamente con las estructuras de los verbos. Teníamos entonces en el afirmativo el sujeto, have y has de acuerdo a este sujeto más el participio. Vamos a ver un ejemplo con verbo irregular. I have tried sushi before. Sujeto más have o has más not más past participle. Es decir, I have not tried sushi before. En lugar de have not, también podemos utilizar la forma contraída haven't. En la forma interrogativa, have o has, de acuerdo al sujeto, más el sujeto y el past participle. Have you tried sushi before? Vean las estructuras como van acorde a lo que les figura en la parte estructural. Muy importante, los verbos irregulares cambian completamente su forma. Por ejemplo, try, tried. Vamos con el presente perfecto simple y un verbo regular. En este caso, I have worked está conjugado en sus distintas formas con los sujetos de acuerdo también a los auxiliares que le corresponden a cada uno. Lo mismo en la forma negativa y en la forma interrogativa. Las respuestas cortas, repasamos, serán yes I have, no I haven't, yes she has, no she hasn't. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Esto de acuerdo a los sujetos. I have cooked pizza. Negativo, I haven't cooked pizza. Have you cooked pizza? Yes I have, no I haven't. Si ustedes se fijan en estas tres oraciones, vamos a tener siempre el auxiliar y el verbo va siempre conjugado. Vemos el mismo ejemplo pero con otro sujeto. She has cooked pizza. She hasn't cooked pizza. Has she cooked pizza? Yes, she has. No, she hasn't. Nuevamente nos fijamos que cambia el auxiliar de acuerdo al sujeto y en los tres casos la oración va siempre conjugada. Vemos ahora un ejemplo con verbo irregular. El verbo bought es el participio del verbo buy. Comprar. I have bought pizza. She has bought pizza. I haven't bought pizza. She hasn't bought pizza. Have you bought pizza? Has she bought pizza? Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Como ven, tanto verbos regulares como irregulares siempre van conjugados en las tres formas de la oración: afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos a trabajar en las clases con una lista de verbos que yo les voy a proporcionar para que ustedes puedan ir aprendiendo algunos de los verbos irregulares participios. En tercer año practicamos los verbos irregulares, pero en el pasado simple, ¿sí? En algunos las formas coinciden y en otras vuelven a cambiar. Pero no se hagan problema porque ya vamos a ver puntualmente la lista de verbos más adelante. Espero que hayan entendido el tema, pueden ver este video la cantidad de veces que sea necesario y cualquier duda o consulta ya saben por Google Classroom, por mail o por Instagram. Gracias.